Dejen a un lado lo que tengan frente a ustedes en este momento, porque lo que estoy a punto de explicarles no es una actualización de noticias ni un ajuste del mercado. Lo que está ocurriendo esta noche es una ruptura estructural en el orden económico global. Y las decisiones tomadas en las próximas 12 horas mantendrán esa estructura unida o la enviarán más allá de un punto donde nadie controle el resultado. Esta noche, a la medianoche hora del este, expira el plazo del martes. La pausa de 90 días en los aranceles recíprocos, el reloj que comenzó a correr el 2 de abril de 2025, llega a su fin. Y aquí está lo que casi todos los principales medios financieros han entendido completamente mal. Este plazo nunca se trató realmente de aranceles. Siempre se ha tratado de qué lado se rinde primero en una confrontación que se ha estado gestando durante 4 décadas. Cualquiera que siga la cobertura esta noche recibirá números, porcentajes, declaraciones oficiales del Departamento del Tesoro y comunicados cuidadosamente diseñados desde Beijing. Y la mayoría concluirá que este es el tipo de enfrentamiento que termina con un acuerdo, un apretón de manos y un podio. Mantener esa suposición en este momento puede ser la decisión más costosa que tome un hogar común, porque lo que se agota esta noche no es un temporizador de política. Lo que se agota es la última salida realista antes de una cadena de eventos que, una vez que comienza a moverse, no tiene un mecanismo de parada limpio. Una cosa antes de continuar. A todos los que se han suscrito y han compartido en las últimas semanas, genuinamente, ese apoyo importa. Este canal ha pasado por la desmonetización antes y ustedes son la razón por la que sigue aquí. Si el análisis vale algo para ustedes, una suscripción no cuesta nada y hay un enlace de apoyo en la descripción. A cualquiera que nos vea por primera vez, es bienvenido aquí. Un toque, sin obligación. Ahora, entremos en materia. Para cuando terminemos, tendrán una imagen más clara del plazo de esta noche que cualquier otra cosa que circule actualmente, porque la lente que estamos usando no es la aritmética arancelaria. Es la teoría de la escalera de escalamiento y la economía global de 2 velocidades. La mecánica estructural, no los números superficiales. 3 mecanismos distintos convergen esta noche. El marco analítico es la teoría de la presión secuencial. El principio de que las confrontaciones comerciales no se deshacen gradualmente, se rompen en saltos repentinos, usualmente cuando un reloj expira. La cifra ancla para esta noche es esta, 18.4 billones de dólares. Ese es el valor combinado estimado del comercio bidireccional, la inversión y la interdependencia financiera entre Estados Unidos y China, según la evaluación del FMI en febrero de 2026. Desglosado, cada hogar estadounidense carga con aproximadamente $137,000 de exposición a ese número. No depositados en una cuenta de ahorros, incrustados en el precio de todo lo que ese hogar compra. Ese número no es gradual. Cuando cambia, cambia todo a la vez. Para entenderlo de esta noche, hay que retroceder más allá de 2025, más allá del Día de la Liberación, más allá de cualquier versión de la presidencia de Trump. Hay que empezar en 1971. El 15 de agosto de ese año, Richard Nixon hizo algo a lo que la mayoría de los libros de texto de economía le dedican un solo párrafo y luego abandonan. Cerró la ventana del oro. Puso fin unilateralmente al acuerdo de Bretton Woods, la estructura posterior a la Segunda Guerra Mundial, que había fijado el dólar al oro a $35 por onza y había fijado todas las demás monedas importantes al dólar. A partir de ese momento, el dólar se convirtió en lo que los economistas llaman una moneda de reserva fiduciaria, respaldada por nada excepto la producción productiva y el alcance geopolítico de los Estados Unidos. ¿Por qué importa el 15 de agosto de 1971 esta noche? Porque cada elemento de la arquitectura comercial entre Estados Unidos y China se construyó sobre esa base de dominio del dólar. El modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones de China, el motor que sacó a 800 millones de personas de la pobreza entre 1980 y 2020, fue diseñado específicamente para vender en mercados denominados en dólares. Los consumidores estadounidenses, funcionando con crédito respaldado por el dólar, absorbieron la producción china. Los excedentes de dólares que regresaban a Beijing se canalizaron de vuelta a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esto nunca fue simplemente una asociación comercial, fue una simbiosis financiera, un sistema circulatorio funcionando con 2 corazones separados. Michael Pettis, miembro senior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, expuso la estructura con precisión. Estados Unidos no simplemente le compra a China,
Estados Unidos absorbe los ahorros chinos, lo que permite a China mantener un crecimiento impulsado por las exportaciones, lo que a su vez permite a Estados Unidos mantener un consumo por encima de sus niveles de producción. No es comercio, es una codependencia con una cadena de suministro de 40 años adherida. Eso no es una acusación contra ninguna de las partes, es una descripción técnica del sistema que se construyó, y esa máquina ha estado bajo presión desde 2018, cuando golpeó la primera ronda de aranceles de Trump. Pero 2018 fue un disparo de advertencia. Lo que ocurrió el 2 de abril de 2025, el Día de la Liberación, fue una categoría de acción completamente diferente. La administración anunció aranceles recíprocos que oscilaban entre el 10% y el 54% para 185 socios comerciales, no quirúrgicos, no dirigidos por sector, generales. La respuesta de Beijing no fue una invitación a negociar, fue un escalamiento equivalente. China elevó los aranceles a las exportaciones agrícolas estadounidenses al 125%. Comenzó a restringir los envíos al exterior de minerales de tierras raras. Los 17 elementos incrustados en cada teléfono inteligente, cada batería de vehículo eléctrico, cada sistema de guía de misiles construido en los Estados Unidos. Y a través de declaraciones oficiales del Ministerio de Comercio en abril de 2025, señaló que la relación había entrado en lo que llamó una nueva fase de recalibración estructural. Ese lenguaje no es relleno diplomático. En el vocabulario oficial de Beijing, recalibración estructural significa un cambio deliberado y a largo plazo para alejarse de la interdependencia económica con los Estados Unidos. La pausa de 90 días que vino después no fue una concesión. Fue un paso atrás de ambas partes para medir el daño ya causado antes de elegir la siguiente posición. Esta noche, esa pausa termina. Este es el momento en que el marco global se reduce específicamente a su hogar, y es la parte de esta historia que casi nadie está cubriendo. La confrontación arancelaria no está distribuyendo su daño de manera uniforme en todo el país, ni de lejos. Si su hogar se encuentra en el quintil de ingresos más alto, aproximadamente $120,000 o más, su exposición esta noche es principalmente financiera. Sus cuentas de inversión ya han absorbido parte del reajuste de precios. Tienen margen de maniobra, tienen un colchón. Pero para los 3 quintiles inferiores, el 60% de los estadounidenses que cargan con deudas de tarjetas de crédito, sin cuentas de inversión significativas, para quienes la cuenta del supermercado no es un gasto discrecional, esta noche aterriza de manera diferente. La encuesta de expectativas del consumidor del Banco de la Reserva Federal de Nueva York de marzo de 2026 encontró que las expectativas de inflación a 12 meses entre los hogares que ganan menos de $60,000 habían alcanzado el 5.3%. Eso es más del doble del objetivo oficial del 2% de la Fed. Y esa encuesta es anterior al plazo de esta noche. Esta es la economía en forma de K funcionando en tiempo real. 2 carriles. 2 experiencias completamente diferentes del mismo evento, y el carril en el que se encuentren determina exactamente cuánto le costará a su familia el plazo de esta noche esta semana. Hagámoslo concreto. Un hogar que gasta $900 al mes en comestibles, artículos para el hogar y electrónicos, la canasta de consumo estándar según el seguimiento de la Oficina de Estadísticas Laborales en enero de 2026, se enfrenta a un estimado de $175 a $240 mensuales en costos adicionales si los aranceles completos se restablecen esta noche, según el Instituto Peterson de Economía Internacional. Anualicen eso. Obtienen de $2,100 a $2,900. Eso es el pago de un auto. Son 3 meses de facturas de electricidad. Aquí está la estadística que suena mal hasta que se investiga, según el Servicio Geológico de EE. A diciembre de 2025, Estados Unidos no produce domésticamente el 94% de los elementos de tierras raras que utiliza en la fabricación. China controla el 60% de la minería global de tierras raras y el 85% del procesamiento global de las mismas, lo que significa que los artículos más expuestos al restablecimiento total de aranceles no son bienes de consumo premium. Son componentes dentro de los sistemas que operan plantas de tratamiento de agua, equipos hospitalarios y la red eléctrica nacional. El segundo mecanismo que converge esta noche, el que tiene toda la atención de Wall Street, es el mercado del tesoro, los datos del informe mensual TIC del Tesoro de EE,
que se remontan a septiembre de 2025, muestran que China ha estado reduciendo silenciosamente sus tenencias de deuda del gobierno estadounidense. En septiembre de 2024, China poseía 775 mil millones de dólares en bonos del Tesoro. Para enero de 2026, ese número había disminuido a 689 mil millones. Esa es una reducción de 86 mil millones de dólares en 4 meses. Sostenido a ese ritmo, elimina a un comprador importante del mercado de bonos más grande del mundo en el momento exacto en que el gobierno de EEUU está operando con un déficit de 2.1 billones de dólares para el año fiscal 2026, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La mayoría de los analistas señalarán que si China vende sus bonos del Tesoro, erosionaría el valor de sus propias tenencias restantes. Ese punto es exacto, pero ignora el cálculo estratégico real. China no necesita una venta de liquidación para causar una interrupción. Solo necesita dejar de ser un comprador confiable. En un mercado construido sobre la refinanciación continua de la deuda, el hecho de que un comprador simplemente se quede callado no es un acontecimiento neutral. Y ahí es precisamente donde el panorama deja de parecer manejable. Aquí está la parte que ningún presentador de noticias dirá claramente. Y la razón por la que existe ese silencio es la misma razón por la que esto es lo más importante. Toda la lógica estratégica detrás del plazo de esta noche descansa en una sola suposición, que la necesidad de China de acceder a los consumidores estadounidenses supera la dependencia de Estados Unidos de las cadenas de suministro chinas. Si esa suposición se mantiene, si Beijing finalmente cede, esto sigue siendo una confrontación dolorosa, pero manejable. Pero esto es lo que la brecha entre la afirmación oficial y la realidad observable muestra realmente. El marco oficial es el siguiente. La economía de China está bajo una presión severa. Su sector inmobiliario está en colapso estructural. El desempleo juvenil ha superado el 18%. El país no puede mantener su posición actual por mucho tiempo. Realidad observable número 1. Los ingresos por exportaciones de China a través de canales no estadounidenses, el sudeste asiático, Medio Oriente, África, América Latina, crecieron un 23% desde enero de 2025, según datos de las aduanas de China de febrero de 2026. Beijing ha estado redirigiendo metódicamente su infraestructura de exportación. Realidad observable número 2. China firmó 14 nuevos acuerdos comerciales bilaterales solo en 2025, según el Ministerio de Comercio de China. 11 de esos acuerdos redujeron explícitamente los requisitos de transacciones denominadas en dólares. Realidad observable número 3. El consumo interno de China como porcentaje del PIB ha estado subiendo, no contrayéndose. Pasó del 38% en 2023 al 42% en 2025, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Todavía lejos de la cifra estadounidense del 70%, pero moviéndose en una dirección que reduce la dependencia de Beijing del acceso al mercado de EU. No la profundiza. La distancia entre la historia oficial, China está acorralada, y lo que los datos muestran realmente no es un problema de comunicación. Es una señal de que la premisa fundamental de esta confrontación puede estar estructuralmente equivocada. Antes de pasar a los escenarios, esto merece una pausa. Hay personas reales dentro de cada número de este análisis. Los trabajadores de las fábricas chinas, ya desplazados por esta confrontación, se cuentan por cientos de miles, según el informe de marzo de 2026 de la Organización Internacional del Trabajo. Los agricultores estadounidenses, productores de soja en Iowa, Illinois e Indiana, han visto caer sus ingresos por exportaciones a China un 62% desde julio de 2025, según datos comerciales del USDA. Estas no son estadísticas aisladas, son familias, son hipotecas que vencen, son pueblos construidos alrededor de sectores que ahora se encuentran en suspensión estructural. Cada punto porcentual que se negocia esta noche tiene seres humanos detrás. Ahora, los escenarios. Escenario 1. China señala un regreso a la mesa de negociaciones. Probabilidad, según el equipo comercial del Instituto Peterson, a marzo de 2026, del 30 al 35%. Este es el resultado que los mercados han estado descontando. Pero entiendan esto, incluso si ese escenario se resuelve esta noche,
El reposicionamiento estructural que Beijing ya ha ejecutado no se deshace por sí solo. Cualquier relación comercial que se recomponga sería más pequeña, más defensiva y menos abierta que la que existía antes. Escenario 2. El plazo expira sin resolución. Los aranceles se restablecen por completo. Ambas partes se instalan en un enfrentamiento prolongado, un desacoplamiento gestionado. Probabilidad del 50 al 55%. Este es el escenario de erosión lenta. Ningún evento de colapso único. Solo un desgaste medido, año tras año, del sistema circulatorio descrito anteriormente. El daño se acumula, pero repartido a lo largo de una década en lugar de cristalizarse en un solo momento. Escenario 3. Algo se rompe de una manera que ninguna de las partes planeó. Un error de cálculo, un punto de presión política interna en Beijing o Washington que produce una respuesta de escalamiento que nadie pretendía. El registro histórico es genuinamente instructivo aquí. La ley de aranceles Smoot-Hawley de 1930 no fue redactada para producir una depresión global. Fue redactada para proteger a los agricultores estadounidenses. Cada socio comercial respondió con represalias. En 18 meses, el comercio global se había contraído un 66%. Las personas que escribieron esa legislación no querían el resultado que se produjo. Simplemente no tenían un mecanismo para detener la secuencia una vez que estaba en marcha. Probabilidad de un escalamiento desordenado que produzca resultados más allá de lo que cualquiera de las partes tiene modelado actualmente, del 15 al 20%. Y ese número ha estado subiendo con cada semana que se mantiene este enfrentamiento. Nada de lo que acabo de exponer tiene la intención de dejarlos con miedo. El miedo es un paralizante, no sirve para nada útil. La claridad es lo que importa. Porque cuando realmente entiendes la mecánica estructural que impulsa esta confrontación, cuando comprendes que esto no es una disputa comercial, sino una competencia sobre quién escribe la arquitectura del sistema financiero global del siglo XXI, comienzas a ver los puntos de decisión antes de que se conviertan en titulares. Ahora, el contraargumento merece una audiencia adecuada, porque hay economistas serios con una posición institucional seria que miran todo lo descrito anteriormente y llegan a un punto considerablemente menos alarmado. Su caso es el siguiente: la relación económica entre UU y China está tan fundamentalmente entrelazada a nivel de cadena de suministro, a nivel de mercado financiero, a nivel de ganancias corporativas, que una ruptura estructural genuina conlleva costos prohibitivos para ambas partes. Las corporaciones multinacionales en ambos lados del Pacífico han pasado 30 años construyendo una interdependencia que ningún programa arancelario puede disolver. El mercado encuentra su camino, siempre lo ha hecho. Ese argumento tiene un peso real. La crisis de estanflación de los años 70, el desplome de 1987, el colapso financiero de 2008. Cada vez el sistema recibió el impacto y se reconstruyó. Los sistemas económicos humanos tienen una resiliencia que ningún punto de presión único rompe por completo. La evaluación honesta, libre tanto de pánico como de complacencia, es esta. La antigua relación entre UU y China no volverá en su configuración anterior, pero la estructura que la reemplazará aún no ha sido construida. Estamos dentro de la brecha de construcción, el intervalo entre el colapso de un orden y el surgimiento de su sucesor, y las brechas de construcción son históricamente los tramos más volátiles en todo el arco de la historia económica global. Vale la pena vigilar de cerca 3 cosas durante los próximos 30 días. Primero, el mercado del tesoro, específicamente el rendimiento a 10 años. Si cruza el 5.2% sin un cambio ascendente correspondiente en las expectativas de crecimiento, el mercado de bonos está comenzando a descontar una escasez estructural de compradores, no un ciclo de tasas. Segundo, vigilen los datos de exportación de tierras raras de China. Cualquier restricción adicional sobre el disprosio y el neodimio, los elementos esenciales para los motores eléctricos y los sistemas de defensa, indicaría que Beijing ha pasado del apalancamiento económico al apalancamiento estratégico. Eso no sería una versión más grande de la misma confrontación, sería una categóricamente diferente. Tercero, vigilen el lenguaje de la Reserva Federal con precisión. Si los funcionarios de la Fed pasan de un marco de gestión de la inflación a uno de riesgos para la estabilidad financiera en sus comunicaciones públicas, esa es la señal institucional de que el Banco Central ya no está leyendo esto como volatilidad cíclica.
lo está leyendo como estrés sistémico. Esas 3 señales les dirán qué escenario se está cristalizando antes de que cualquier titular entregue el veredicto. Las personas posicionadas para navegar lo que sigue no serán las que consumieron más cobertura esta noche. Serán las que entendieron el sistema subyacente lo suficientemente bien como para leer los indicadores antes de que se convirtieran en anuncios. Envíen esto a alguien que lo necesite, no para generar alarma, sino porque la ventana para una preparación lúcida todavía está abierta. No permanecerá abierta sin límite. Las reglas que rigen el orden económico global se están redactando en este mismo momento. La única pregunta es si leerán las nuevas antes de que se publiquen.